Muy buenas mi gente y sean bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy vamos a estar con el tutorial número 1 de hacer un juego de supervivencia. Ya el video anterior es la introducción y el día de hoy, el tutorial número 1, nos vamos a enfocar en hacer el sistema de supervivencia, que no es más que el UI que se va a reflejar en nuestras pantallas que afectan a nuestro personaje. Es decir, su salud, temperatura, sed, si tiene hambre, si está enfermo, entre otras cosas. Hay juegos de supervivencia que colocan unas cosas en el UI, hay otros que no, y esto va a depender de cada quien. En este caso, nosotros vamos a, colocar las, variables principales para, hacer un juego medianamente completo o un prototipo medianamente completo. Adicional a eso, como podemos observar, en la escena ya tenemos un personaje, tenemos un terreno, y aquí en los assets ya hicimos una carpeta de animaciones, los prefabs, que es el personaje con sus texturas, y una carpeta de scripts, que solo tenemos el script de movimiento. No me voy a detener a explicar cómo traemos un personaje, cómo le colocamos script de movimientos, y tampoco cómo animarlo, porque eso es algo que está más que abarcado en este canal. Me voy a enfocar es en el tutorial de cómo hacer un juego de supervivencia, en este caso las mecánicas, que algunas son bastante complejas. Entonces por eso no me voy a detener en cosas básicas. Ya nosotros tenemos acá en esta escena un terreno y tenemos un personaje animado, eso ya está cubierto en el canal. De todas maneras, acá en la descripción yo les voy a ubicar un playlist o el link de los videos en donde abarcamos estos temas que, bueno, son bastante sencillos, pero este tutorial va simplemente enfocado a las mecánicas de juegos de supervivencia, entonces eso quiero que lo tengan bastante claro. Si hay algo que pues quizás no puedan llegar a entender cómo lo hice, lo colocan en los comentarios y yo pues le enlazo el video correspondiente en tal caso que yo no lo haya colocado en las descripciones. Pero bueno, las cosas que yo no voy a explicar acá, todas están abarcadas acá en el canal. Ahora, ya que está todo explicado, vamos a iniciar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer primeramente? Bueno, primeramente vamos a crear una carpeta donde vamos a ubicar las imágenes del UI, ¿no? Que ya yo las tengo descargadas. Estas imágenes, si ustedes van a hacer un juego comercial, las tienen que hacer o bien ustedes o adquirir unos assets gratuitos o de pago en la Asset Store, o pagarle a un freelance para tener pues estas imágenes que se van a utilizar en el UI. También las pueden hacer ustedes por su cuenta, sin embargo yo simplemente pues me fui a Google y conseguí lo que vendrían siendo las imágenes. Y aquí las tenemos, ¿no? Entonces ya, luego de tener las imágenes, las colocamos, que las vamos a utilizar en, en el UI, aplicamos y como todas son PNG, fondo transparente, y colocamos que acá la vamos a utilizar en el UI, ya pues en vez de tener el fondo negro que tenían ahorita, ya son totalmente transparentes. Ahora bien, ¿qué variables vamos a tratar en esta mecánica de supervivencia? Pues vamos a hablar del hambre, de la cordura, de la salud o la vida del personaje y de la sed. Pueden existir más variables, puedes trabajar con más variables, pero digamos para hacer el tutorial un poco más sencillo y que entiendan cómo funciona, pues vamos a utilizar estas cuatro. Puedes agregar las que tú quieras, puedes también quitar alguna, pero creo que estas son una de las más comunes que se suelen ver en los juegos de supervivencia. Luego de que ya tengamos nuestras imágenes acá en la carpeta, vamos y creamos un canvas, porque bueno, estas imágenes van a estar en el canvas y se van a estar actualizando en tiempo real gracias o mediante un script que vamos a estar elaborando. Pero bueno, ya tenemos el canvas, lo vamos a observar acá en grande. Y lo único que tenemos que hacer con el canvas pues es modificarlo. Es Screen Space Overlay, esto está excelente. Y lo demás está escalar con el tamaño de la pantalla. Yo siempre recomiendo colocar esta opción y como referencia siempre colocar Full HD, muchachos. Ya luego de eso simplemente en el canvas vamos a ubicar una imagen, la colocamos en donde nosotros querramos. Yo creo que se ve bien en la esquina inferior derecha, pero hay juegos que tienen el UI acá, hay otros que los tienen aquí, eso depende de cada quien. Yo voy a colocar la imagen pues en lo que vendría siendo la esquina inferior derecha y vamos a anclarlo, ¿no? Acá. Vamos a anclarlo acá y pues vamos a colocar lo que vendría siendo la primera imagen. En este caso si queremos colocar la vida, por ejemplo. Y así pues iremos haciendo con cada una hasta tener pues nuestra barra, digamos, lista, o por lo menos un pequeño ejemplo de lo que sería nuestra pequeña barra o UI de supervivencia.
Lo mismo que hicimos con el corazón, lo hacemos con las otras imágenes. Y básicamente aquí tendríamos nuestro UI. Esto lo podemos modificar y lo podemos arreglar más adelante para que se vea de una mejor manera. Sin embargo, ya digamos que esto vendría siendo pues un inicio bastante decente. Ahora vamos con lo importante, que sería crear el script que vamos a llamar sistema supervivencia. Lo pueden colocar en inglés, survival system, como ustedes quieran. Simplemente, bueno, para que lo entiendan de una mejor manera, pero bueno, sistema de supervivencia. Presionamos enter, esperemos a que compile y nos vemos en Visual Studio para empezar a editar nuestro script. Una vez en Visual Studio empezamos a escribir todas las variables que vamos a estar necesitando para nuestro sistema de supervivencia. En este caso, primeramente necesitamos un float, pudiera ser un int dependiendo del juego, pero en este ejemplo vamos a trabajar con floats. Y aquí max health, o lo que vendría siendo pues la vida máxima. En este caso pudiera ser 100. Y vamos escribiendo lo demás, como vendría siendo la set máxima o también el hambre máxima. Todas esas variables que vamos a pues, estar necesitando para controlar lo que vendría siendo pues el UI y la salud del personaje. Aquí colocamos set máxima. Y por acá la cordura máxima. Colocar cordura, pero como estamos trabajando en inglés, colocamos sanity. Y también la ubicamos en 100. Estos parámetros pueden ser diferentes. Yo estoy colocando todos los parámetros en 100 para trabajar con números enteros, ¿vale? Luego de esto, vamos a declarar el rango o los ratios de decremento. Cómo van a bajar cada una de estas variables con respecto al tiempo, con respecto a lo que estemos haciendo. En este caso, otra variable pública, porque esto lo vamos a poder modificar en el editor de Unity a nuestro antojo, dependiendo de lo que estemos buscando. También un float y hunger decay y 0.5 me parece razonable. Esto es por segundo, ojo, de que cada segundo que pase pues va a decaer, ¿no? Esa cantidad. Este es el decay de la set 0.8, vamos a variarlo un poco. Adicional a esto vamos a colocar también el del sanity. Vamos a colocarlo en 0.4. Y aquí algo que se me olvidó colocar en el UI es la enfermedad. También vamos a trabajar con la enfermedad. Entonces ahorita cuando regresemos al editor vamos a buscar una imagen que represente a la enfermedad y a colocarla en el UI. Pero mientras tanto ya podemos ir programando todo lo referente a ella. Y aquí vamos a utilizarlo como probabilidad de enfermedad o disease prop, ¿no? Probabilidad de enfermedad. Y la vamos a colocar en así, ¿no? Básicamente. Ahora bien, vamos a colocar otras variables públicas que es lo que tiene el personaje, ¿ok? A ver, estas son las vidas máximas que puede llegar a tener el personaje. A lo mejor estas pueden ser modificadas por la ropa que lleve, si sube de nivel, ya depende de lo que estés trabajando. Pero lo que tiene ahorita el personaje también necesitamos verlo, también necesitamos observarlo. Incluso, vamos acá un momento a colocar un encabezado. Vamos a colocar un pequeño encabezado para identificar bien qué es cada cosa. Mira aquí, ratios. Ay, mi madre, coloqué mayúscula. Ratios de decremento, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a indicar este encabezado, es que estos son los ratios con lo que va a disminuir el hambre, la sed, la cordura y la probabilidad de enfermedad, ¿no? Vamos a crear otro encabezado acá y en vez de ratios de decremento, rangos máximos. Con esto vamos a saber que, bueno, esta es la cordura máxima, la sed máxima, la hambre máxima y la vida máxima, ¿vale? Entonces, ya después de esto, podemos crear tranquilamente otro encabezado. Incluso podemos venir acá, copiar, pegamos y lo cambiamos a uno que se llame parámetros activos, ¿no? Básicamente que sería lo siguiente, como por ejemplo public un float y lo llamamos current health, que eso es la salud que tiene el jugador en este momento, ¿ok? Luego de eso, pues vamos con lo demás, public float, current home, que mira ya nos está recomendando, current tears, bien, current sanity, y
para el disease o la enfermedad no es un float. En este caso, por lo menos si uno a uno le pregunta, ¿te sientes mal? Y tú dices sí o no, tú no das un número. Y en el juego se entiende más que la enfermedad sea una decisión o un booleano en este caso. Y entonces por eso colocamos public, colocamos un bool, colocamos is disease, y le colocamos aquí falso, ¿no? Porque el personaje de buena a primera no va a estar enfermo, ¿no? Luego de eso nos vamos acá al start y pues empezamos a inicializar lo que es el script rápidamente. Si colocamos que la vida es igual a la vida máxima, ¿ok? Eso empezando el juego, el personaje, su vida máxima va a ser su vida máxima, su hambre va a ser su hambre máxima, su set va a ser igual a su set máxima. Todo va a estar así. ¿Por qué? Porque el personaje básicamente, él va a empezar sanito. Él va a empezar el juego totalmente sano. Y mientras el juego vaya avanzando, pues él va a empezar a sentir que tiene sed, que tiene hambre, bueno, que tiene ciertas cosas. Aquí me faltó, creo que el Sanity, ¿no? El Sanity es igual a Max. Aquí me faltó la palabra Max. Porque recordemos que estamos hablando de los rangos máximos, ¿no? Max Sanity, ¿pam? Ok, y listo. Entonces ya estaríamos, ¿no? Tenemos nuestro start, ya tenemos todos los valores inicializados, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer en el update? Aquí en el update simplemente vamos a llamar aquellos métodos que vamos a estar elaborando más acá abajo. Uno va a ser el siguiente, que sería update. Update lo podemos llamar update needs, o también lo pudiéramos llamar actualizar necesidades, o bueno, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, aquí sería igual. Current hunger, o sea, el hambre, ¿verdad? Y aquí me dice más igual, pero en realidad nosotros necesitamos es disminuir, ¿no? El hambre máxima hasta que llegue a cierto punto. Y cuando llegue a cierto punto, pues que el juego haga algo, ¿no? Entonces es disminuir acá. Y hunger decay rate. Pum. Y por time, delta time. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer esto? ¿Ok? Esto lo que va a estar haciendo es que cada frame que vaya pasando, cada segundo, pues básicamente el hambre va a ir cayendo por el valor que le dimos acá, en este caso 0.5. Eso lo vamos a ir actualizando dependiendo de lo que necesitemos. Y vamos a llamar el update needs desde acá para que deje de estar en gris y si se utilice pues ya cuando empiece lo que vendría siendo el juego. Y lo mismo vamos a hacer pues mira con la set. Lo mismo vamos a hacer con el sanity, ¿no? Entonces ya aquí estaríamos disminuyendo, ¿ok? Todo lo que vendrían siendo estos valores. Ahora, cosa que nos interesa mucho, que los valores cuando lleguen a cero, básicamente pues se queden en cero, y eso se hace con el siguiente comando muy importante. ¿Y por qué esto es importante que los valores se queden en cero? Porque si pasan a algún número negativo y de repente el personaje va, porque, a ver, te puede estar muriendo de sed, pero a lo mejor no te has muerto. Y el único parámetro que te está molestando es la sed. Y supongamos que pasa un valor negativo y tomas agua, y de ese número negativo todavía no llega a estar a un estado positivo para que el personaje ya no tenga sed, ¿sí me explico? Y vas a seguir perdiendo vida y eventualmente te vas a morir. Entonces lo que hay que asegurar pues es que el valor se quede en cero. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, básicamente acá, boom, mat, clan. Clan le da un valor entre un rango definido, ¿no? Básicamente, para no explicar la función tanto y para no hacer el cuento largo, más largo de lo que es, pues es 0, y el length sería max hunger. Dios mío, que las sugerencias están tapando todo. Ok, básicamente esto. Entonces ese va a ser el valor mínimo y bueno, va a estar en 0 y de ahí no va a bajar. Como no va a bajar de ahí, sabemos que al consumir por lo menos agua o al comer, el personaje va a llevar su valor de hambre o de sed al punto que el valor de la comida le está dando. Entonces, bueno, ahora vamos con lo que vendría siendo la sed. Va a ser prácticamente igual, mat.clam igual, currentirs 0. Listo. Y current sanity igual, y así estamos, ¿no? Básicamente aquí ya actualizamos lo que vendría siendo todas las necesidades del personaje.
cómo disminuyen y hasta qué número tienen que llegar. Y bueno, mi gente, el video se ha hecho de verdad bastante largo, así que lo que vamos a hacer de ahorita en adelante es hacer unas funciones adicionales, las explico, pero mientras estoy escribiendo las voy a colocar en hiperlapso, las termino y las explico, porque de verdad que no quiero que el video sea extremadamente largo, ya que falta otro script por realizar y explicar ciertas cosas dentro del editor. Así que bueno, entre hiperlapso. Ahora mi gente, vamos a explicar estas funciones, pero bueno, son bastante fáciles de entender. Primeramente, el update needs, que ya lo habíamos explicado. Tenemos el check disease, que igual lo llamamos en el update. Y esto básicamente lo que verifica es que si el personaje está enfermo o no. Para decidir si el personaje está enfermo, utilizamos, mira, lo que vendría siendo la vida o, esto significa o, si el personaje tiene sed. Si cualquiera de estos dos se cumple, el personaje está enfermo, ¿no? Pasamos este mensaje en la consola de Unity para que sea algo un poco más visual y listo. Aquí vemos si el personaje pues está enfermo. Ahora bien, tenemos otra función que es aplicar efectos. La llamamos también desde el update y lo que hace aplicar efectos es lo siguiente. Si el hambre es menor o igual a 0, pues el personaje pierde vida. Si la sed es menor o igual a 0, pierde pues esto de vida. Si está enfermo, ok, que vendría siendo que esto sea verdadero, si está enfermo pues pierde esto. Y hacemos lo mismo que hicimos con las variables del hambre, de la sed o de la cordura, que es que bueno, que el valor nunca sea negativo, que siempre sea el valor mínimo 0. Con la cordura no aplicamos efectos porque, a ver, a mí no me parece, digamos, normal o razonable que la cordura te haga perder vida. Más sin embargo, si la quieren agregar, es básicamente lo mismo, simplemente lo añaden aquí y listo, ¿no? Pero bueno, eso queda ya en cuestión de cada quien. Vamos a grabar el script y ya nos vamos en el editor para arreglar unas cosas. Y bueno, nos falta también un script más por explicar. Así que bueno, vamos a darle lo más rápido posible y que se entienda. Ya de regreso en Unity creamos un objeto vacío y lo llamamos Survivor Manager. Básicamente va a ser el objeto que va a tener nuestro script, en este caso pues el de sistema de supervivencia. Aquí tenemos los rangos máximos, aquí tenemos nuestro encabezado, ratios de decremento y tenemos nuestros parámetros activos, ¿no? Que por ahora son 0 porque el juego no está andando. Por supuesto, ahora si nosotros colocamos play, vamos a poder observar que los parámetros activos empiezan a bajar, que la vida del personaje es esta, está bien, y los parámetros van bajando. Ahora, si nosotros por lo menos colocamos esto en 0, esto en 0 y esto en 0, miren cómo básicamente ya dice que el personaje está pues enfermo y empieza a bajar nuestra vida. Más sin embargo, cabe aclarar lo siguiente, que no se ve nada visualmente acá. Si está pasando algo internamente en el código, incluso la consola nos dice que el personaje está enfermo, pero no se ve nada visualmente acá. Entonces ese es el próximo script que vamos a hacer y que lo vamos a llamar UI VFX o bueno, efectos visuales del UI. Entonces lo hacemos así, presionamos Enter, esperamos a que se compile, hacemos doble clic y nos vemos rápidamente en Visual Studio. Y bueno mi gente, ya en Visual Studio vamos a empezar a colocar las variables públicas que vamos a estar necesitando para modificar el UI y que sea de una manera un poco más visual el cambio de las variables de supervivencia de nuestro personaje, ¿no? Primeramente necesitamos el sistema de supervivencia, entonces hacemos acá y lo llamamos Survival System, pudiera ser Survival System, ok, ya lo tenemos, simplemente sería anexarlo acá y listo. Y aquí añadir todas las imágenes, ¿vale? De, pues vendría siendo
que tenemos en el UI. Muy importante, aquí hay un error porque nosotros tenemos que utilizar el namespace del Unity Engine UI para poder utilizar pues imágenes. Entonces bueno, aquí tenemos ya la imagen de la vida, falta la imagen de el hambre, boom, falta la imagen de la sed, la imagen de la cordura, y también la imagen de la enfermedad, que ahorita la vamos a buscar y a colocar porque bueno, se nos olvidó al principio. Entonces bueno, ya tenemos todas nuestras imágenes, ¿no? Ahora, ¿qué queremos? Bueno, digamos los efectos, ¿no? Que nosotros vamos a colocar tampoco a todas. Yo creo que a una le vamos a hacer movimientos, a otras le vamos a hacer cambio de colores, simplemente para diferenciarlas, ¿no? Otra cosa muy importante es que vamos a estar necesitando el porcentaje de vida máxima, ¿ok? Y lo vamos a estar llamando de nuestro sistema de supervivencia. Y es algo que no hicimos en el script anterior. Entonces, bueno, vamos a colocarlo aquí al final. Vamos a hacer que sea público, ¿ok? Y get kill port, así. Vamos a dejarlo así tal cual. Y bueno, aquí básicamente colocamos que tenemos que regresar la vida, ¿ok? Entre la vida máxima. Y básicamente ahí tenemos lo que vendría siendo el porcentaje de la vida. Que esto lo vamos a utilizar más adelante en este script porque lo vamos a necesitar, ¿no? Ok, ahora vamos a crear un encabezado y vamos a aquí a llamarlo efectos, ¿no? Necesito rápidamente que esto sea public, un color, critical color, y bueno, que vamos a hacer que sea, qué sé yo, rojo. Igual esto se va a poder cambiar en el inspector de Unity, por eso lo estamos haciendo público. Vamos a hacer otro color y vamos a llamarlo normal color, y que sea, sí quiero que sea blanco. Aquí public, como les dije ahorita, vamos a estar haciendo varios efectos. Esto vamos a llamarlo shake, esto como un efecto de vibración. Vamos a colocarlo por defecto en 5, yo creo que está bien. Y un efecto también como que de pulso, ¿no? De pulse. Y vamos a colocarle aquí 2. Por último, queremos que guardar, muchachos, la posición, ¿no? de cada icono, para que pues ellos no pierdan su posición. Entonces bueno, ya básicamente estaría, esto serían las variables para nuestro UI VFX. Y nada, vamos a hacer lo mismo hiperlaxo desde este punto en adelante, y después voy a explicar poco a poco qué hice en cada una de las funciones.
Bueno, mi gente, ya he terminado todas las funciones, vamos a explicarlas poco a poco y aquí están las variables. Y bueno, iniciamos acá, básicamente inicializamos todas las posiciones locales de todos los iconos, pues para que no se muevan. Adicional a eso, desactivamos lo que vendría siendo el icono de la enfermedad para que no esté activo desde el principio. Luego de eso, en el update vamos a llamar todas las funciones que escribimos y que vamos a explicar a continuación. Primero, actualizar lo que es la vida, ¿no? Vamos a obtener el porcentaje de la vida gracias a la función que creamos acá, sin embargo también la podíamos haber trabajado aquí, pero bueno, se puede hacer de las dos formas. Si el porcentaje de la vida es menor al 30%, o sea 0.30, ¿qué vamos a hacer con la vida? Va a tener su posición inicial y va a empezar a moverse dentro de una esfera, ¿no? De esta función que tenemos acá. Si no, va a mantener pues su posición inicial, que es esta que está aquí. Esta es bastante sencilla. Y las otras funciones son bastante parecidas. Actualizar el hambre, por ejemplo. Si el hambre está por debajo del 40%, vamos a hacer un efecto ping-pong. ¿Y qué es efecto ping-pong? Pues que él básicamente va a prender y va a apagar, prender, apagar, prender, apagar. Esta función que está acá, la de mat ping-pong. Y básicamente vamos a estar cambiando entre colores. Si no se cumple esto, por debajo del 40%, pues el icono del hambre va a tener su color normal. ¿Vale? Vamos ahora a explicar esta, que es la set. Básicamente lo mismo, obtenemos el porcentaje de set dividiendo lo que vendría siendo la set actual entre la set máxima. Si es menor al 40%, ¿qué vamos a hacer con la set? Vamos a escalar el icono y lo vamos a hacer más pequeño. Y se hace básicamente con la siguiente función. Si no, lo dejamos tal cual. Si no se cumple que está la set a menos del 40%. La cordura. De la misma manera, el porcentaje de la cordura lo obtenemos dividiendo la cordura actual entre la cordura máxima. Si está por menos del 40%, ¿qué vamos a hacer con la cordura? Pues se va a empezar a rotar de un lado para el otro. Si estamos bien, pues no va a pasar absolutamente nada. Y la enfermedad, que es un icono que no va a estar activo desde el principio, incluso va a estar desactivado, pues si se cumple que estamos enfermos, pues vamos a activarlo y vamos a hacer el mismo efecto ping-pong que con el hambre, o sea, va a prender y va a apagar. Entonces, bueno, básicamente esto sería lo del UI. Vamos a grabar y vamos ahorita a Unity a conseguir primero un icono de enfermedad, ubicarlo y colocar el script para darle play y ver cómo funciona pues en el editor. Así que bueno, vamos para Unity. Bueno, mi gente, ya de regreso en Unity, entramos primeramente lo que vendría siendo el icono, ¿no? de la enfermedad, es este que está acá todo negro. Lo cambiamos para que lo podamos utilizar pues en el UI, le damos a aplicar y listo. Simplemente lo duplicamos, le damos aquí enfermedad, lo traemos un poquito más a la izquierda y le cambiamos lo que vendría siendo pues el icono, ¿no? Y hay que desactivarlo porque bueno, ya vimos en el script que tiene que estar desactivado. Adicionales a esto, al Survivor Manager hay que agregarle pues el script nuevo para que pues se vean los efectos. Y tenemos que arrastrar a estas casillas vacías pues cada una de las variables correspondientes. Primero el sistema, que es este mismo. Adicional, la vida, el icono de la set que vendría siendo acá, el icono del hambre y el icono de la cordura y también el de la enfermedad. Y bueno, mi gente, ya simplemente es presionar play y ver cómo ocurre la magia. De buenas a primeras obviamente no va a pasar nada porque todo está bien y tenemos nuestros iconos normal. Ahora si nosotros vamos forzando, por lo menos acá en 0, vemos que el hambre no pasa nada, vemos que aquí ya el personaje está enfermo, ok, aquí se mueve el vaso porque tenemos sed y la cordura, que si mal no recuerdo tenía que moverse, bien, y la vida todavía no pasa nada porque no está por debajo del 40%, o sea que tiene que estar aproximadamente por menos de 40. Ya va a llegar a ese punto y en teoría ya la vida debería empezar, ahí está, a temblar, ¿no? ¿Qué pasa con el hambre y por qué no vemos que está reaccionando, ¿no? Para explicarlo de una mejor manera, recordemos que el hambre era con efecto ping-pong parecido a lo que era la enfermedad, pero estábamos utilizando estos colores. Entonces, para que el hambre se vea de una buena manera, o utilizas un icono totalmente transparente como para que funcione, o al hambre pues le agregamos un material, bueno, totalmente default acá, y hay que trabajar ese material default o creamos uno. Vamos a crear uno rápidamente que es especial para
el UI que vendría siendo este text que se llama text shader y se lo colocamos aquí al hambre. ¡Pum! Va a tener su color normal, ¿ok? Y ahora ya cuando el hambre pues baje, ¿vale? Al punto correspondiente, va a empezar a hacer pues lo que vendría siendo su efecto ping pong y también y va a empezar a parpadear. Entonces vamos a colocarle en 0 y ahí estamos, ¿vale? Entonces nada, eso fue todo por el tutorial del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero les haya gustado, pues digamos, la demostración de cuándo hay errores, cuándo no, qué se puede hacer. Como he dicho en varios videos, esta no es ni la mejor forma ni la ideal. Esto es simplemente como lo veo yo, como lo entiendo y lo explico para que ustedes también lo puedan entender y lo puedan hacer en casa. Entonces, si les quedó alguna duda, pues las pueden escribir en los comentarios, alguna sugerencia, también son bien recibidas. Y pues nos vemos en un próximo video que ya sería primeramente explicar lo de la cámara, que es algo que a lo mejor no nos va a llevar mucho tiempo, y luego también pues cómo curarse, porque aquí tenemos en nuestro manager que bueno, tenemos hambre, perdemos vida, perdemos la sed y hay que curarse, bien sea tomando algo o agarrando algo, y eso lo vamos a explicar pues en el próximo video. Si te sirvió de algo, pues deja tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo tutorial, el número 2. Chao, chao.